Irón. Bueno, empecemos entonces. Lo que quiero ver ahora es una consecuencia del teorema de Gauss. Voy a poner un título, pongamos así, ley de Gauss. Y bueno, es una ley, es una propiedad, si quieren, que es importante en algunas áreas de la física, por ejemplo, en el electromagnetismo. Ustedes van a estudiar algo de eso en física 3, probablemente a partir del cuatrimestre que viene. Y que dice que si tenemos un campo muy particular, el campo definido en R3, sin el origen, como mínimo en R3, bueno, este campo, que es X y Z sobre la norma, vamos a poner explícitamente, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, la norma de X y Z al cubo. Si llamamos X y Z vector posición R, el campo es R sobre la norma de R al cubo. Bueno, este campo. Vamos a poner un nombre a esto para no estar diciendo R3 sin el origen todo el tiempo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamar omega a ese conjunto R3 sin el origen. Bueno, omega es un conjunto abierto. Y es casi inmediato verificar que F es un campo C1 en omega. Lo que dice la ley de Gauss es que si tomamos S una superficie, o sea, es una superficie cerrada en omega, con superficie cerrada quiero decir que encierra un sólido B. Supongamos que S está orientada con normales exteriores.
Bueno, entonces, el flujo del campo a través de S es igual a 0 si el origen de coordenadas no pertenece a B, al volumen encerrado por la superficie, y 4pi en otro caso. Observemos que como S está incluida en omega, como S está incluido en omega, quiere decir que el origen de coordenadas no pertenece a S, ¿no? Porque S no tiene el origen. Así que tenemos como dos posibilidades distintas. Hay dos y solamente dos posibilidades. Si el origen está ahí, es el punto rojo. La superficie S puede no encerrar el origen. Voy a hacer una cosa así. O puede ser una cosa como esta. ¿Sí? Que rodea al origen. Entonces, si estamos como en el caso azul, el flujo del campo, tenemos que probar que da 4pi. Y si estamos como en el caso verde, el flujo del campo tenemos que probar que es 0. Además, dentro de las hipótesis tenemos acá esto, ¿no? Normales exteriores. Quiere decir que la superficie está orientada con normales que apuntan hacia afuera de la región que encierran. Normales como estas. Normales como estas. Bueno, y fíjense que lo que afirma esta propiedad que se llama ley de Gauss es que esto vale para cualquier superficie contenida en R3 sin el origen, ¿sí? Para cualquier superficie cerrada, cualquier superficie que encierre un volumen que no pase por el origen de coordenadas, se dan algunas de estas dos situaciones. El flujo del campo es 0 si el origen no está en el volumen encerrado, y si no, da 4pi. Como esto vale para cualquier superficie en estas condiciones, esta cuenta directamente, la cuenta que está, la integral sobre la superficie, el flujo de la superficie del campo, no lo vamos a poder calcular directamente, porque no tenemos la superficie. El campo sí, el campo es este, pero la superficie S puede ser cualquier cosa. A ver, cualquier cosa que encierre un sólido, ¿no? Y orientada con normales exteriores, pero fuera de eso puede tener una forma totalmente arbitraria. Entonces, no podemos calcular directamente esta integral de la izquierda, así que vamos a tener que buscar alguna otra alternativa. Bueno, y la alternativa viene
en la forma del teorema de Gauss. Si nos paramos en este primer caso, vamos a llamar caso 1, caso 2. Si nos paramos en el caso 1, donde el origen de coordenadas no pertenece al sólido que encierra la superficie, el campo es C1 en todo el interior de ese volumen encerrado. Entonces tengo un campo C1 tengo una superficie S cerrada que limita al sólido B y orientada con normales exteriores, y entonces, bueno, digamos que la situación es esta. S, P y S con normales exteriores. Y entonces por el teorema de Gauss, el flujo del campo a través de S es igual a la integral en el volumen de la divergencia de este campo. Vamos a poner acá. Bueno, he puesto así. Es una notación como cualquier otra. Podemos poner, si quieren, así. Da igual. Bueno, la integral acá que tenemos a la izquierda, decimos, no la puedo calcular directamente porque no tengo la superficie. La integral de la derecha, tampoco tengo el volumen. Así que, a menos que el integrando sea muy particular, tampoco voy a poder calcularlo directamente. Pero bueno, fíjense que lo que tenemos que probar es que la integral, el flujo este da 0. Así que, y da 0 cualquier superficie, por lo tanto, para cualquier volumen. Para cualquier volumen que no contenga el origen. Así que seguramente lo que debe estar pasando es que la divergencia de este campo es 0. Bueno, efectivamente, si calculamos la divergencia del campo, como vamos a hacer ahora, vamos a ver que es 0. El campo, vamos a definir las funciones coordenadas. F1 es X sobre ese denominador. F2 va a ser Y sobre el denominador. Y F3 va a ser Z sobre el denominador. Bueno, F3, no Fz, vamos a poner F3 acá. Bueno, habiendo llamado F1, F2 y F3 a las funciones coordenadas, a las funciones coordenadas del campo F, la divergencia de este campo va a ser la derivada de F1 respecto de X más la derivada de F2 respecto de Y
más la derivada de f3 respecto de z. Vamos a calcular con paciencia estas derivadas. Bueno, f1 respecto de x. Tenemos un cociente, ¿no? El denominador no se anula porque no, el origen no es uno de los puntos que nos interesen. ¿No? El vector nulo, el origen de coordenadas, no está en la región donde estamos calculando. Así que vale la regla del cociente. La derivada de esto es derivada de lo de arriba, que es 1, por lo de abajo sin derivar, menos el de arriba como está, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es 3 medios a la 3 medios menos 1, que es 1 medio, por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que es la derivada respecto de x, que es 2x. Y todo esto dividido el cuadrado del denominador. Bien, nos queda así. Y entonces tenemos este término menos este 2 acá cancela con esta, así que nos queda 3x cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo dividido esto. Vale, esa es la derivada respecto de x. La derivada respecto de y, de f2, lo vamos a escribir un poquito más rápido. Derivada del numerador respecto de y es 1. Por lo de abajo sin derivar, ahí tenemos un término exactamente igual a este. Después viene menos el de arriba como está, en vez de esta x, tenemos una y, por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo va a ser 3 medios, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis respecto de y, que va a ser y. Así que si cambiamos esta x y esta x por y, tenemos la derivada respecto de y. Entonces acá nos va a quedar, acá para la derivada de f2 respecto de y, nos va a quedar exactamente esto, pero en vez de menos 3x cuadrado por lo demás, menos 3y cuadrado por lo demás. Así que directamente vamos a escribir eso. Acá, cambiando x cuadrado por y cuadrado en el segundo término. Y ahí tenemos la derivada respecto de y. Y ahora tenemos que calcular la derivada de f3 respecto de z, que otra vez va a tener esta misma forma, pero acá en vez de y cuadrado va a ser z cuadrado. ¿Sí?
Pues estoy derivando respecto de z, y acá tenemos una z. Así que derivado de esto respecto de z por el denominador me queda esto. Menos 3 veces digamos, acá en vez de x va a haber z, y acá en vez de x va a haber z, entonces me queda menos 3 veces z cuadrado por todo esto. Entonces podemos copiar directamente esto. Y acá en el segundo término donde dice y cuadrado, poner z cuadrado. Ahí tenemos las tres derivadas. Vamos a copiarlas todas juntas. Las podemos sumar con comodidad. Bien, ahí estamos. Bien, entonces la divergencia del campo, que es la suma de estas tres, nos va a dar, bueno, el denominador que aparece por todos lados, queda tal cual. Uno sobre todo esto. En los tres términos, así que sale factor común. Y factor común de este término, fíjense que está acá y está acá, así que me va a quedar 3 veces ese término, 3 veces esto, y en lo que viene tengo también menos 3 veces, cosas, el menos 3, digamos, el menos 3 está multiplicando acá, acá y acá, así que lo saco factor común. Y otra cosa que también está en los tres términos que tengo que sumar es la norma de x y z, que está acá y está acá. Así que eso también le voy a sacar factor común. Y eso es factor común de, en el primer término, x cuadrado. Fíjense que el menos este ya lo puse acá. En el segundo término tengo y cuadrado. Y en el tercer término tengo z cuadrado. Bueno, entonces, este producto, y ya terminamos la cuenta, este producto
es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio más 1, que es 3 medios. Bien, entonces esto efectivamente da 0 para todo x y z que no sea el vector nulo. En particular, la divergencia de f da 0 en todo el volumen encerrado por esta región, en todo el volumen encerrado por esta superficie S, ¿sí? Esta superficie S que no encierra el origen. El origen de coordenadas está, bueno, corrido ahí de la superficie. Está acá el origen de coordenadas, la superficie S encierra el origen. Y entonces, la divergencia de este campo es igual a 0 para todo x y z en B. Bien, entonces ahora sí, recordando que habíamos dicho que por el teorema de Gauss tenemos esto, como la divergencia es idénticamente nula en B, esto da 0. Bueno, y esa es la primera parte de lo que queríamos probar. En el caso 1, el flujo es 0. ¿Sí? Si la superficie no encierra el origen, el flujo es 0. Vamos con el caso 2 ahora. Vamos con el caso 2 que, bueno, es un poco más complicado. Vamos ahora con el caso 2. El caso 2 es el origen de coordenadas pertenece a la región encerrada por S. Les puedo mostrar el dibujito, ya que estamos, este. Bueno, la situación es como esta. Tenemos la superficie S azul, orientada con normales exteriores, y un punto ahí adentro, el origen, donde el campo ni siquiera está definido, ¿sí? Así que acá, así directamente no podemos usar el teorema de Gauss, porque no tenemos un campo que sea C1 en todo el volumen encerrado por la superficie S. Lo que sí podemos hacer es como sacar un pedazo, como sacarle el carozo
ahí, como cortarle todo lo que está dentro de esa esfera amarilla. Vamos a llamar esa esfera amarilla S sub delta. Y en vez de pensar en todo el volumen B, pensemos en el volumen que queda adentro de S y por afuera de S sub delta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un delta positivo, lo suficientemente pequeño como para que S sub delta, que es la esfera de radio delta centrada en el origen, esté contenido en el interior del volumen B. Y vamos a llamar bemonio al volumen que está adentro de S y por afuera de S sub delta. ¿Sí? Bemonio. Lo que sería la parte que uno se come de la palta. La palta sin el carozo. Bueno, a esta superficie de S sub delta que acá voy a dibujar más grande, esta es una esfera de radio delta, tenemos el origen de coordenadas acá, y los ejes coordenados así. Vamos a orientar esta superficie con normales que apunten hacia el origen de coordenadas. Entonces tenemos la superficie S por afuera, orientada con normales que apuntan, bueno, hacia el exterior. La superficie de la esfera S sub delta, orientada como indico acá. Y en estas condiciones, como además el origen de coordenadas no pertenece a bemonio, el campo
F es de clase C1 en bemonio. Y entonces vale la extensión del teorema de Gauss. Que dice que la integral en el volumen bemonio de la divergencia es igual al flujo a través de S más el flujo a través de S sub delta del campo. Bueno, de todas estas integrales, la que nos interesa a nosotros es esta. Y queremos probar que es integral da 4pi, ¿no? Vamos a... No tenemos enunciada la propiedad. Acá. Queremos probar que es integral da 4pi. Bueno, no la podemos calcular directamente porque la superficie S es cualquier superficie cerrada que encierra el origen. Así que esa no la podemos calcular directamente. Lo que sí sabemos, esta es la que queremos probar que vale 4pi, pero no la podemos calcular directamente. Lo que sí sabemos es que la integral de la divergencia en bemonio es 0, porque la divergencia en bemonio es idénticamente nula. Así que la integral, independientemente de quién sea el bemonio, la integral de la divergencia es 0. Y después, esta integral de acá, esta la podemos calcular directamente. Esa la podemos calcular directamente porque tenemos el campo F y tenemos la superficie, es una esfera. Así que esta la calculamos directamente. Como la suma de todos vale 0, resulta que la integral, el flujo del campo a través de S, va a ser menos el flujo del campo a través de la esfera, S sub delta. ¿Sí? Entonces, calculando esta, ya estamos. Dado que lo que queremos probar es que este flujo da 4pi, bueno, esta debería dar menos 4pi, ¿no? Pero bueno, eso hay que hacer la cuenta y mostrar que efectivamente pasa eso. Bueno, para calcular ese flujo, busquemos una parametrización de la esfera S sub delta. Podemos, por ejemplo, usar la idea de coordenadas esféricas, usando como parámetros tita y phi. ¿Qué cosa? Y entonces la x es delta seno de phi coseno de tita, la y es delta seno de phi seno de tita, y la z es delta coseno de phi. Para tita entre 0 y 2pi, para phi entre 0 y pi. Con eso describo, parametrizo la esfera de radio delta centrada en el origen. Estamos todos de acuerdo en eso, estamos todos
¿Convencidos, seguros de que esto es una parametrización de la esfera? Perfecto. Bueno, si tengo la parametrización y quiero calcular el flujo, tendré que buscar las derivadas de la parametrización. Acá empieza la parte más mecánica, digamos. Deriva respecto de θ. Nos da eso. Derivo respecto de φ. Y tenemos eso, y ahora el producto vectorial nos da primera componente, tacho esta columna, es este por este menos este por este. Así que este por este queda menos delta cuadrado, seno cuadrado de φ, coseno de θ. Segunda componente, este por este menos este por este, pero cambiado de signo, porque es la segunda componente. Así que tenemos menos con menos más, pero cambiado de signo es menos delta cuadrado, otra vez seno cuadrado de φ, seno de θ. Y la última componente, este por este menos este por este. Fíjense que en los dos términos aparece menos delta cuadrado, ¿no? Este por este menos este por este, tenemos delta cuadrado, tenemos menos delta cuadrado, factor común de seno cuadrado de θ, seno de φ coseno de φ, más seno de φ coseno de φ, coseno cuadrado de θ. Bien. Ahí tenemos el producto vectorial. Vamos a poner un poquito de orden acá. Bueno, las dos opciones, no hay mucha otra. Así. Ahora, en la tercera posición tenemos menos delta cuadrado, seno de φ coseno de φ está en estos dos términos. Y después nos queda seno de φ coseno de φ, factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado que suman 1. Así que nos queda así. Este es el producto vectorial. Que todavía podemos prolijar un poquito más ahora. Tenemos menos delta cuadrado, seno de φ en todos lados. Así que lo saco afuera. Y acá, primera componente, me queda seno de φ coseno de θ. La segunda, seno de φ seno de θ. Y la tercera, coseno de φ. Bien, ahí tenemos entonces el producto vectorial.
el campo. Para calcular el flujo, esto es por definición la integral, los límites para θ, los límites para φ, de el campo compuesto con la parametrización, producto escalar, el producto vectorial. Acabamos de calcular este. Vamos ahora a calcular esto por separado. Así organizamos la cuenta. Entonces la composición de F con la parametrización. Tenemos X, ¿no? X es delta seno de φ coseno de θ. Y la Y es delta seno de φ seno de θ. Z, que es delta coseno de φ, y todo dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, compuesto con la parametrización. Pero como estamos usando la idea de esféricas, si esto que es x le sumo, si a x que es esto al cuadrado le sumo y cuadrado, le sumo z cuadrado, el resultado es delta cuadrado, ¿no? Así que abajo tenemos delta cuadrado. Bien, ahí está la composición. Podemos todavía afuera de la integral calcular el producto escalar. Esto por esto. Va a dar todo esto. Producto escalar. Todo esto. Vamos a ponerlo acá abajo. Producto escalar eso y el menos. Falta espacio para el menos. Vamos a ponerlo ahí. Bien, tenemos eso. Y hagamos la cuenta. Acá
tenemos un delta cuadrado en el numerador que cancela con este delta cuadrado en el denominador. Así que eso ya lo elimino. El menos, antes de que me lo olvide, lo pongo acá, delante de todo. Y entonces nos queda... Ah, no, esto no es delta cuadrado, ¿no? Perdón. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado esto compuesto con sigma esto es delta cuadrado. Por acá tengo entonces delta cuadrado a la 3 medios. Así que acá tenemos delta al cubo. Entonces tenemos en el numerador delta cuadrado acá y además otro delta más acá, ¿no? Este delta que está en el primer factor lo podemos sacar afuera. Estos salen afuera del producto escalar. Y delta por delta al cuadrado me queda delta al cubo que cancela con este. Y entonces nos queda todo lo demás, que es el seno este, que también lo saco fuera. Factor común de seno de phi coseno de tita por seno de phi coseno de tita. Seno cuadrado de phi coseno cuadrado de tita. Más seno de phi seno de tita por seno de phi seno de tita. Seno cuadrado de phi seno cuadrado de tita. Más coseno de phi por coseno de phi coseno cuadrado de phi. Así que nos queda menos seno de phi por entre estos dos primeros términos podemos sacar factor común seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi que termina siendo factor común de coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y aparte tenemos un coseno cuadrado de phi. Esto suma 1 y entonces nos queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que otra vez suma 1. Y entonces al final toda esta cuenta da menos seno de phi. Si todo está integrando, es la cuenta que hicimos acá, da menos seno de phi. Y entonces esto
es la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y pi, de menos seno de phi, así, y nos queda el menos que sale afuera, integral entre 0 y 2pi, la integral del seno es el coseno, menos el coseno. Así que nos queda la integral entre 0 y 2pi t. Coseno de pi menos coseno de 0 diferencia altita. Estos dos cancelan, ¿no? Entonces queda directamente así. Y eso es la integral entre 0 y 2pi de menos 2, que es menos 4pi. Y esta S era en realidad S sub delta. A ver si acá lo puse bien, no, S sub delta. Bien. El flujo a través de la esfera, entonces, el flujo a través de la esfera de radio delta, no importa cuánto valga el radio, eso es importante, da menos 4pi. Bueno, entonces si retomamos esto que teníamos escrito por acá, el flujo del campo a través de la superficie S es menos el flujo del campo a través de la superficie de la esfera de radio delta, y eso es menos 4pi, o sea, 4pi, como queríamos probar. Acá. Como queríamos probar. Bueno, entonces este resultado es lo que se llama ley de Gauss. Vamos a ver al final. Tenemos eso. Algunos comentarios adicionales. Este campo con el que estamos trabajando tiene la forma del campo de atracción gravitatoria. ¿Sí? Si tenemos dos partículas con masa, supongamos una en el origen y otra por acá, M grande y M chica, supongamos que M grande está en el origen de coordenadas. El vector posición, el que habíamos llamado vector R, el vector posición de esta masa M,
es ese vector que va del origen de coordenadas hasta la posición de la masa m, que si la masa m está en una posición x y z, bueno, r es ese vector posición, que es radial, ¿no? Es radial, digo, apunta del centro en la dirección radial. Con radial quiero decir que si tomamos una esfera centrada en el origen, que tenga como radio la longitud de este vector, bueno, me sale la esfera. Ahí vamos un poquito mejor. Esta dirección, la dirección de este vector que dibujé en verde, es la dirección de la normal a la esfera. Bueno, fíjense que, o recordemos, que la fuerza de tracción gravitatoria entre estas dos partículas con masa, vamos a poner Fm, m, es una constante que se llama constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado entre estas dos masas. Y además, la dirección de esta fuerza es sobre la recta que une a estas dos partículas. Siempre la atracción. Y tenemos eso, ¿no? Esta es la fuerza sobre m que ejerce m grande, y esta es la fuerza sobre m grande que ejerce m. Las dos tienen el mismo módulo. Y la dirección es así, de una hacia la otra. Bueno, acá estamos poniendo el módulo de la fuerza, ¿no? Entonces, supónganse que yo quiero escribir analíticamente la fuerza sobre esta partícula en negro usando este sistema de coordenadas que pusimos acá. Bueno, la fuerza vale esto, ¿no? El módulo es ese. G, m grande, m chica, sobre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso es la distancia al cuadrado. Ahora, esto es el escalar, eso es el módulo. Si quiero darle también dirección y sentido, tengo que multiplicar por un vector que apunte, un vector unitario, que apunte como apunta este. Este vector apunta en la dirección contraria a este otro. Este otro verde, que era el vector x y z, el vector posición. Ahora, el vector posición no tiene norma 1 necesariamente. Para que tenga norma 1 tengo que dividir por la norma. Bueno, y para que apunte hacia el origen y no para afuera, le pongo un signo menos acá, ¿no? Entonces, la fuerza sobre la partícula m, de masa m chica, la puedo escribir así, en carácter vectorial. Bueno, fíjense que esto es una constante menos g, m grande, m chica, por x y z,
sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Lo que le da la forma a esta fuerza que depende de la posición es esto, ¿no? Porque el resto es una constante. Esto es una constante. Esto es lo que lleva la forma. Bueno, si a esta fuerza sobre m chica que ejerce m grande, la divido por la m chica, una fuerza por unidad de masa, que es lo que se llama, bueno, campo gravitatorio. Campo gravitatorio debido a m, si quieren. Y es todo esto sin la m. ¿Sí? Este campo de atracción gravitatoria tiene la forma, dada por esto, del campo F que estudiamos en la ley de Gauss. Bueno, y la atracción, esto es, entonces, campo gravitatorio. La atracción electrostática entre dos partículas cargadas vamos a repetir este dibujo. Solamente que ahora en vez de ser partículas con masa van a ser partículas cargadas. Qué sé yo, imagínense un protón y un electrón. ¿Sí? Bueno, la fuerza de atracción, la fuerza electrostática, tiene una expresión idéntica, por lo menos en lo formal, a la fuerza de atracción gravitatoria. El módulo sigue siendo algo así, una constante que se llama, bueno, no de constante de gravitación universal, sino constante electrostática, por el producto de los valores de las cargas dividido la distancia entre las cargas al cuadrado. Y la fuerza es en la dirección que une a las dos cargas, según la recta que une a las dos cargas. La fuerza electrostática puede ser de atracción o de repulsión si las cargas son opuestas, de repulsión si las cargas son iguales, pero, digamos, para la analogía que estamos haciendo es exactamente la misma forma que esto. Eso lo van a estudiar en física 3. Es una constante positiva por el producto de las cargas por esta forma de campo. Esa es la fuerza, ¿sí? Ahora, si la fuerza la divido por la carga Q0, acá cancelo el Q0, y tenemos lo que se llama el campo electrostático E, que tiene el campo electrostático E debido a una partícula de carga Q ubicada en el origen. Bueno, es esto.
Entonces el interés que tiene este campo es en su aplicación a, bueno, las leyes de gravitación, las leyes de la electrostática. Si en vez de estar en el espacio, estamos en el plano, y me muevo al plano solamente para que el dibujo me salga más prolijito, o más creíble. Tenemos acá el origen. Casi que uno puede ver estos resultados que tuvimos recién. El campo es radial, ¿no? Este campo, en cada punto, en cada punto el valor del campo tiene una magnitud que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al origen y una dirección que es radial, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en cada punto de esta circunferencia, vamos a ponerlo más finito, las líneas de campo van a ser así, ¿no? Va a ser algo así. Es como que todos los vectorcitos de campo sobre esta superficie, sobre este círculo que dibujé acá, esta circunferencia en realidad, esta, van todos para afuera, ¿sí? Van todos para afuera, van todos para afuera, y si yo la superficie la tengo orientada con normales exteriores, mirando el dibujo, uno se da cuenta que el flujo a través de S y va a tener que ser positivo, porque el flujo neto a través de la frontera es de adentro hacia afuera, en la dirección de las normales exteriores. Así que el flujo es positivo. Ahora, si tengo una superficie que no rodea el origen, vamos a prolongar alguna de estas líneas de campo. Y vamos a dibujar algunas más. Bueno, vamos a dibujar eso. Entonces tenemos una superficie que no rodea el origen. Como esta. Estoy dibujando en un corte en el plano, ¿no? Tenemos como toda esta mitad, por decirlo así, sobre todo esta mitad un flujo saliente. ¿Sí? Acá
Tenemos flujo saliente en esta mitad. Y en toda esta mitad tenemos flujo entrante. Y lo que ocurre es que se compensa el flujo entrante con el flujo saliente. Eso lo sabemos porque hicimos la cuenta, ¿no? Y entonces, para esta superficie, el flujo neto es 0. Porque lo que entra por la parte azul, digamos, sale por la parte verde. Y un último comentario de carácter geométrico. Vamos a verlo primero acá. Vamos a retomar esta cuenta. Sigma tita por sigma phi para la parametrización, con la parametrización que elegimos para la esfera nos dio esto. Y nos da un vector normal a la superficie, a la esfera, a la superficie de la esfera de radio delta en cada punto. Bueno, hagamos esta cuenta. Mandemos uno de estos deltas, que están acá en delta cuadrado, para adentro. Bueno, y ahora miren con atención lo que quedó acá adentro de los paréntesis. ¿Qué es eso? Delta seno de phi coseno de tita, delta seno de phi seno de tita, delta coseno de phi. Claro, es lo que quedó acá dentro de los paréntesis es la función sigma, ¿no? O sea que el primer término acá es la x sobre la esfera, el segundo es la y, y el tercero es la z. Y recordemos que esta cuenta, este producto vectorial, nos da un vector normal a la esfera. Esto es un escalar, que no cambia la dirección del vector. Entonces, lo que da la dirección normal es lo que está acá encerrado en rojo, x y z. Y justamente, si uno tiene una esfera centrada en el origen, si uno tiene una esfera centrada en el origen lo voy a pintar acá con ese punto rojo. Y me paro en algún punto de la esfera, un punto como este verde, un punto verde de coordenadas x y z, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado dan delta cuadrado. Bueno,
me paro en ese punto verde. Si yo les pido a ustedes que dibujen un vector normal a la superficie, a la esfera S sub delta. Si les pido a ustedes que dibujen un vector normal a la S sub delta en este punto verde, y creo que todos lo podrían hacer sin mayores complicaciones, ¿no? Voy desde el centro de la esfera, trazo una recta que pase por ese punto verde, y esa va a ser una dirección normal. Un vector radial, como este en amarillo, es un vector normal a la esfera. Ese vector, fíjense que apunta del origen, bueno, yo acá lo puse, vamos a ir para atrás. Vamos a dibujarlo adentro de la esfera. Ese vector que apunta del centro de la esfera al punto verde es un vector que es normal a la esfera. Ahora, ese vector amarillo es el vector X y Z. ¿No? X y Z, donde X y Z es un punto de la esfera. Es un vector normal. Eso es consistente con lo que estamos observando acá, ¿no? La dirección normal está dada por las coordenadas de un punto cualquiera sobre la superficie de la esfera, X y Z. Ahora, si quiero, además de un vector normal, un vector unitario, y bueno, agarro a ese X y Z que está en la superficie de la esfera, lo divido por la norma, y eso me da un vector unitario. A la esfera. Además, este es saliente, ¿no? Porque apunta para afuera. Bien. Si recuerdan la cuenta que queríamos hacer con el flujo del campo a través de la esfera de radio delta, la esfera de radio delta la queríamos con normales hacia adentro de la esfera, que apunten hacia el origen. Bueno, entonces, si le cambio el signo, menos X y Z sobre la raíz, es un vector normal, unitario, que apunta para adentro, digamos, interior. Y acá tenemos que recordar que X y Z es un punto de la esfera de radio delta. Bueno, además, si es un punto de la esfera de radio delta, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado da delta cuadrado. Así que todo esto es igual a delta. ¿Sí? Así que este vector normal unitario que apunta para adentro lo podemos escribir como menos X y Z sobre delta para cualquier X y Z en la esfera. Y esta observación nos facilita bastante el cálculo
o nos hubiera, a ver, si hubiéramos hecho esta afirmación antes, podríamos haber simplificado mucho el cálculo de esta integral. Porque esto, si recuerdan, el flujo del campo vectorial a través de la superficie de la esfera de radio delta es la integral de la componente normal del campo, que se calcula como f escalar n, sobre la superficie. Y esto es la integral sobre la superficie S sub delta del campo, el campo que era X y Z sobre la norma al cubo. Pero esto sobre la superficie S de radio delta. Producto escalar el vector normal interior, que es este. Producto escalar esto. Bueno, el menos lo voy a sacar afuera. Lo voy a poner acá. Un poquito más lindo. Y esta cuenta da la integral sobre S sub delta de, bueno, el menos lo pongo ya. Acá nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Dividido delta y dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. X y z son puntos de la esfera de radio delta. Bueno, si x y z son puntos de la esfera de radio delta, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado da delta cuadrado. Y abajo tenemos delta por delta cuadrado a la 3 medios, ¿no? Porque x cuadrado, esto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es delta cuadrado y además elevado a 3 medios. Entonces acá tenemos menos, tenemos arriba delta cuadrado y abajo delta por delta al cubo, ¿no? Así que nos queda 1 sobre delta cuadrado, que es una constante, es el radio delta, es el radio de la esfera. Así que sale afuera 1 sobre delta cuadrado, doble sobre la esfera de radio delta de x. Y esta integral es el área de la esfera. Y el radio y el área de una esfera, yo la sé calcular por lo que uno sabe de geometría elemental. El área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Así que esto es menos 4pi, como ya sabíamos, ¿no? Pero fíjense que a partir de esta observación geométrica, de acá para abajo, hicimos la observación geométrica y la cuenta salió en, bueno, 2 o 3 renglones, pero porque fuimos detallados con todo, pero es mucho más corta la cuenta que buscar una parametrización, como hicimos acá, buscar una parametrización, calcular las derivadas, el producto vectorial, la composición, el producto escalar y después integrar, ¿sí?
Entonces hay casos particulares, y este es uno de ellos, donde la geometría de la región en la que estoy integrando y el integrando mismo tienen características que me permite casi sin hacer cuentas evaluar la integral. Y esto se los comento porque, bueno, cuando estudien en física 3, cosas de electromagnetismo, van a hacer cuentas como estas, van a calcular flujos de campos sobre superficies, y muchas veces, cuando agarren, incluso en los libros o cuando resuelven ejercicios en la práctica o como ejemplo de la teoría, las cuentas que van a hacer van a ser de este estilo. Como van a estar trabajando con geometrías, si no es una esfera, es un cilindro, cosas parecidas, donde por ejemplo el vector normal eh, lo conocen independientemente de una parametrización, van a tomar este tipo de atajos y bueno, si nunca se detuvieron, si nadie nunca se detuvo a contarle de estas cosas, la primera vez y tal vez la segunda y la tercera es medio chocante, porque uno sale de mate 3 y dice, bueno, el flujo de un campo vectorial, bueno, me busco una parametrización y empiezo, qué sé yo. Para cuando uno terminó de hacer eso, el físico ya está 3 pizarrones más adelante. Bueno, quería comentarles eso. Bueno, preguntas, chicos. Queda. Podríamos hacer algún ejercicio más. Bueno. Sí, la semana que viene va a haber consultas. No están todavía definidos los horarios, pero la semana que viene va a haber consultas. Eh, les, genial. Les dejo un ejercicio más. Así tienen uno más para practicar.
Bueno, un ejercicio más. Bien. Entonces, si no quedan preguntas, terminamos acá, chicos. Llegamos al final del cuatrimestre. Espero que haya resultado más o menos llevadero. Y bueno, la semana que viene va a haber horario de consulta. Ya les digo, no tengo todavía